¿verdad? Con el estudio de los 7 milagros. Vamos a ver los 2 últimos. Y vamos a Juan capítulo 9. Vamos a leer el verso del 1 al 12. Lo voy a leer así con vista. Dice así la palabra del Señor, Juan 9, del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el tanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Gloria a Dios. Aquí nosotros lo que podemos entender espiritualmente es que mucha gente en el mundo se encuentra ciega, no ve la realidad de las cosas, ¿verdad? Y ciego no nada más no es el que no tiene vista, sino es el que no percibe lo que hay alrededor de nosotros. No percibe, por ejemplo, la maldad, el engaño, la mentira, ¿verdad? Todo aquello que a veces nos rodea como sociedad y que no lo vemos o nos negamos a verlo, ¿verdad? O nos lo imaginamos de otra manera, ¿verdad? Esa otra manera ahora tiene un nombre y se llama tolerancia, ¿verdad? Y en Dios no hay tolerancia, ¿sí? En Dios hay aceptación, ¿sí? O hay rechazo, ¿verdad? Por eso hay juicio de Dios ante las cosas malas, ¿verdad? Entonces, aquí lo curioso que nosotros debemos de entender es cómo la gente le preguntaba a Jesucristo, ¿verdad?, si esa persona ciega estaba pagando por la maldad de otros, ¿verdad? Estamos hablando que ellos estaban comentándole de las famosas, ¿verdad?, maldiciones generacionales. Y él dice: no tiene nada que ver esto, es un plan de Dios que ustedes lo hayan conocido así, porque ni pecaron sus padres, ni pecó él. Fue designio de Dios que ese ciego estuviera en ese momento y en ese lugar para que Dios manifestara su obra. Así como nosotros somos puestos en un lugar y en un momento determinado frente a alguien que no ha visto a Jesucristo. No porque sea el gran pecador del mundo, sino porque tiene necesidad de ser sanado y tiene necesidad de conocer que Dios se va a manifestar en su vida. Y muchas veces vemos que gentes que están viviendo en situaciones muy feas de pecado, de maldad, son a los que menos atendemos, ¿verdad? Son a los que rechazamos. Como en algunos lugares donde para entrar casi le piden a uno el currículum. ¿Estás casado? ¿Estás, por la ley, por la iglesia, tus hijos están bautizados, das diezmos, das ofrendas, traes Biblia, no traes Biblia? Si no cumples un requisito, no puedes entrar. Es que pues vivo con una pareja, pero no soy casado. No eres pecador, vámonos. Esto
pastor? Pues es que tengo un vicio de vino o de tiner. No, vea que te rehabiliten y luego regreses. Y como dijo mi esposa, la iglesia es un hospital. La iglesia fue hecha para los pecadores, no para los santos. Amén, así es. La iglesia de los santos está en el cielo. Así es. La iglesia de los pecadores está aquí. Que Dios nos lava del pecado y nos lo quita, gloria a Dios. Pero tuvimos que pasar primero por esa clínica, ¿sí?, que se llama iglesia. Actualmente muchos dicen que no es necesario congregarse, que porque ven tonterías, prédicas en clase, ya, ¿verdad? Que porque medio sancochan la Biblia, ya la hicieron, que porque medio oran, ¿verdad? Ya, no. Jesús mismo, ¿verdad?, dijo, tienen que congregarse, tienen que estar juntos todos. Por eso traía su congregación, eran los 12 apóstoles, ¿sí o no? ¿Y qué hacía con ellos? Les predicaba y les enseñaba. De otra manera hubiera dicho, Señor, manda tu Santo Espíritu sobre estos 12 y váyanse, ¿verdad? No tiene necesidad de congregarse. Entonces aquí, ¿qué pasa, verdad? Que cuando el mundo no tiene una visión clara, vive en una oscuridad completa. Por eso Jesús dice, es que mientras yo esté aquí, yo soy la luz. Y si alguien quiere ver, necesita luz. Si alguien quiere entender, necesita la luz. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Pues muchas cosas en nuestra vida. El por qué pasamos ciertas situaciones, el por qué nuestro matrimonio estaba fallando, el por qué nuestros hijos están perdiéndose, el por qué nuestros negocios no están jalando, el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué. Y todo eso nos lo da Dios, nos dice, mira, antes de que veas para allá, vete aquí. El centro del problema no está fuera de ti, está en ti. ¿Quién es el cielo? Eres tú, tú eres el cielo. ¿Qué necesitas? Necesitas mi presencia en tu vida. Y fíjense algo que es bien hermoso, ¿verdad? Jesucristo pudo haberle impuesto la mano al ciego, ¿sí o no? O soplado. ¿Y qué hizo? Dice, escupió sobre la tierra e hizo lodo, ¿sí?, y se lo puso en los ojos, ¿verdad? Si alguien padece de la vista, acérquese ahorita, lo escupo. No, gracias. No soy Cristo, pero a ver qué se siente. ¿Por qué hizo eso? ¿Sí? Para demostrar que los métodos de Dios son diferentes y que nunca se basa, ¿sí?, en un modelo establecido o en una regla de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y yo quiero que sepan algo. En esta iglesia no hay reglas, todo es voluntario y es por amor a Dios. Amén. Y las reglas están en nuestra conciencia, que tenemos el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. Cuando el hombre establece las reglas, siempre está pensando en cómo romperlas. ¿Sí o no? Entre más reglas pone, más las rompe. ¿Ya? Entre más reglas pongas en tu casa, más las van a romper. O en tu negocio, o en lo que quieras. Tienes que establecer fundamentos. Los fundamentos no se pierden, se implantan, ¿sí? Y las reglas son convenencieras, son momentáneas. Lo que ahorita funciona rato ya no funciona. Y en Cristo, Él no establece reglas, Él establece fundamentos, ¿verdad? Entonces, cuando Él les muestra, ¿verdad?, que con algo que nadie se había imaginado iba a sanar al ciego, ¿verdad?, les estaba diciendo, ¿verdad?, lo que en otra escritura dice, que los caminos del Señor son insondables. ¿Quién lo va a entender? ¿Sí? ¿Quién puede igualar lo que Dios puede hacer? Aunque lo quieras copiar, no tienes ni el poder, no tienes ni la facultad, no tienes nada. Tienes que esperar que Dios te diga el cómo.
El cuándo, entonces. Si no, te lo digo de antemano, vas a fracasar. Porque ahí sí son más los que están en contra tuya. Y siempre van a tratar de hacerte caer, ¿verdad? Imagínense este ciego, ¿verdad? Ahí sentado, a expensas de que pues también lo mueva. Porque imagínense cuántos enfermos estaban alrededor de ahí para que fueran sanados, ¿verdad? Así como el paralítico, ¿verdad? Era un hombre que dependía de muchos. El paralítico, ¿cuántos años tenía de paralítico? 38, ¿no? Y el ciego, desde nacimiento, o sea, nunca había visto la realidad de la vida. ¿Y saben que nosotros nacemos ciegos? Hasta que alguien viene y nos lleva a la luz de Cristo, podemos ver y entender las cosas. Y mientras estamos siendo ciegos, alguien nos va a guiar a como Él quiere, a donde Él quiere. Va a querer que hagamos lo que Él quiere. Un ciego, por ejemplo, pues no sabe ni cómo peinarse, ¿verdad? Ni cómo vestirse, o rasurarse. ¿Por qué? Porque no ve nada de ello. Siempre alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces en las iglesias se tratan a las ovejas como ciegos. Haz esto está mal. ¿Por qué? Porque yo lo digo, soy tu guía. Aquí tienes que hacer lo que yo digo porque tú estás ciego, y si no, mira, a ver, salte si puedes tú solo allá afuera. ¿Cómo tenía que estar el ciego con su guía? Pues casi besándole la mano, ¿no? Porque si no, lo aventaba por allá, a ver quién te trae, ¿no? A ver quién te da de comer, a ver quién te viste. Entonces siempre tenía que estar quedando bien con alguien. ¿Por qué? Porque dependía de alguien. Y Jesús lo vio y dijo, no, este necesita ser libre. Necesita aprender a vivir. Necesita aprender a tomar sus propias decisiones. Necesita aprender a caer, a tropezarse, a equivocarse. ¿Para qué? Para no volver a cometer el mismo error. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Lo cambió, su vida fue transformada. Pero la gente que estaba alrededor de él, ¿qué decía? En verdad estaba ciego, nomás estaba haciendo, ¿no? Pues si era de nacimiento, ¿ustedes creen que no lo conocían? Pero ¿qué pasaba? Que no aceptaban que la intervención de Jesús le había cambiado la vida. Así como muchas veces la gente que nos conocía anteriormente, ¿verdad?, no aceptaba que Dios nos había cambiado. Así como muchas veces también la gente no nos creía en nuestro cambio. No, hombre, pues yo te conozco como eres, ¿no? Te conozco desde chavo, ¿no? ¿Cómo ahorita me sales con que ya eres aleluya y panderista? ¿Por qué? Porque la gente cree que todo el mundo, así como nació, así se va a quedar. En Cristo sabemos que hay una nueva vida, hay una nueva manera de vivir, una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya no vivimos en la oscuridad, ahora ya vivimos en la luz de Jesús. ¿Y cuál es la luz de Jesús? La palabra de Dios. ¿Sí? El que no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo va a conocer sus enseñanzas, sus promesas? Todo si no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el Logos. Él es la palabra encarnada. ¿Sí? Sin leer la Biblia no puedes conocer a Dios. Vas a creer en lo que otro ciego te va a llevar a creer. ¿Y qué pasa? Dice que un ciego no puede ser guía de ciegos. ¿Por qué? Porque se van a caer en el mismo agujero. Te va a llevar a los mismos errores. ¿Sí? El que se junta con borrachos, ¿cómo acaba? Borracho. El que se junta con drogadictos, ¿cómo acaba? Drogadicto. El que se junta con rateros, acaba ratero. ¿Verdad?
¿Por qué? Porque esa es una ley natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Que transforme nuestra visión de vida para tener una vida totalmente diferente y quitarnos esa ceguera que no nos ha permitido desarrollarnos, quitarnos esa dependencia de otros, de que me guíen, ¿verdad? Haz esto, no hagas esto, ahora no se me da la gana que hagas acá, ahora ponte esto, oye, pero esto no me gusta, no me importa, pero yo te digo que te lo pongas, yo digo lo que hagas, y dices, espérame, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi identidad? Porque mientras eres ciego no tienes ninguna identidad, eres un bulto, eres alguien de la bola, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que consideraban para algo al ciego? ¿Le pedían alguna opinión o algo? Al contrario, ay, háganlo más para allá, ¿verdad? Aquí estorba. Ay, cuando lo necesitamos a lo mejor lo traemos, ¿verdad? Para que nos divierta o a ver qué haga. Y sin embargo, Jesús dijo, hay que cambiar la vida de esta persona. Hay que darle luz a su vida. Hay que darle vista, ¿para qué? Para que su vida tenga un sentido. Y los envidiosos inmediatamente dijeron, ¿verdad? ¿De verdad era el ciego este? ¿No será otro? ¿No será un truco? ¿Verdad? O como dicen los testigos de Jehová, ¿no? ¿No será una alucinación colectiva? Porque para ellos esos son los milagros, alucinaciones colectivas, ¿no? Y cuando a él le preguntan, ¿verdad? Oye, ¿quién te sanó? Pues alguien que vino aquí. ¿Y quién es? Quién sabe, ya se fue, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vino y me hizo un milagro en mi vida. ¿Verdad? Ahora, ese milagro en su vida, tú lo puedes hacer en la vida de otros. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la luz de Dios está en ti. La luz de Jesús está en ti. ¿Y sabes cuántos ciegos o cuántos paralíticos hay alrededor tuyo? Que necesitan que tú les lleves una palabra de fe, que necesitan que tú los lleves a los pies de Jesucristo, que necesitan que tú los lleves a la luz, ¿verdad? Porque para eso fuimos escogidos. Tú no escogiste a Dios, ¿verdad? Ni le hiciste un favor viniendo a esta congregación. Él te trajo con lazos de amor. Amén. Y si quieres servir algo en tu vida, sirve a Dios. Y verás cómo las recompensas vienen a tu vida. Porque dice la palabra de Dios que nadie trabaja en vano. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios espera que de todos nosotros, haya luz que salga al mundo a compartirle a los ciegos, a compartirle a los paralíticos espirituales, ¿verdad? Como una vez le dije a una persona que nos está invitando a una jornada de sanidad, esas de 8 a 10 de la noche, de 500 pesos de entrada y todo eso, ¿no? Y le digo, oye, esta gente que viene, ¿tiene el don de sanidad? Sí, se ha hecho unos milagros. Yo, qué buena onda, ¿no? ¿Por qué no se va al Seguro Social? Hay un montón de gente tirada. Pues con uno que levante ya la hizo. No, bueno, dale gracias lo que de gracia has recibido. Si el hombre puede sanar y ha hecho milagros tremendos, pues que vaya a un hospital, que vaya con los viejitos, ¿verdad? Ahí que haga lo que tiene que hacer. Para eso fuimos llamados, hermanos. No para luchar con los dones que Dios nos da, no para que seamos enaltecidos por las cualidades que Dios nos da, sino que seamos siervos útiles para el Señor. Para eso fuimos llamados. En el libro de Corintios nos dice, ¿verdad?, que hay multitud de dones, hay multitud de ministerios, hay multitud, y todo el mundo quiere tener todo y no hacer nada. Ahora ya está de moda los ministerios quíntuples, ¿no? Tienen de todo. Nada más les falta ser bomberos, diputados, no sé. No, Dios nos da a cada uno de acuerdo a lo que el Espíritu Santo señala. ¿Sí? Dice, a unos se les da esto, a otros
se les da, no dice a todos, órale, como en las piñatas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque Dios nos usa en diferentes situaciones, con diferentes tipos de gente, con diferentes problemas, ¿sí o no? Muchas veces también pensamos que la gente, porque es dura, porque es necia, porque está amargada, no va a cambiar. ¿Sabes que esos son los que Dios toca primero? Esos son los que Dios toca primero, porque están así por falta de Dios y porque han sido dañados por la gente, a veces por la misma familia, más bien muchas veces por la misma familia. Pero cuando encuentras a alguien así, no le rehuyas, porque Dios te lo puso en el camino. Y esa es la persona idónea que te puso para que tú le hables. Porque siempre queremos encontrar al blandito, al suavecito, al buena onda, ¿verdad? Y dice, no, te tocó de domador de Rottweiler. Así que no te asustes si te pelan los colmillos. Dios te puso ahí. El valor proviene de la fe, porque no nos ha dado Dios un espíritu de Aleluya. sino uno de poder, de amor, de dominio propio. Gloria a Dios. Y si tienes a Cristo en ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas de lo que has de hablar si Él pondrá sus palabras en tu boca? Dice la palabra de Dios. Pero ahí vamos pensando, ¿eh? No, cuando llegue le voy a decir esto y voy a hacer lo otro, ya noté aquí qué problemas tiene. Olvídate, eso no funciona. Pídele dirección a Dios. Entra en oración y pon en oración a esa persona. Y verás que cuando llegues todo va a fluir. Todo va a fluir. Por eso Cristo vino y sanó a este hombre ciego para que él cambiara su vida. Y además algo muy importante para que no se me vaya a pasar, lo hizo a la vista de todos. Lo hizo a la vista de todos. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablarle a alguien, no importa quién esté alrededor, porque más de uno oyéndote se va a convertir. No cites a la gente en lo privado, en el escondidito o allá donde nadie te vea. No, hazlo donde haya la oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no nomás con el que se la sueltas, sino con el que lo oye. Amén. Y hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios. A nosotros nos ha tocado y a veces estamos platicando y alguien que está a un lado se acerca, oiga, fíjese que estoy oyendo lo que usted dijo, ¿cuánta razón quiere? Y te quedas. Y el que le platicaste ya hasta se fue, ¿no? Pero el otro, Dios me habló, ¿no? Oiga, díganme de esto, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo necesita ser sanado, ser transformado. Y nosotros hemos sido llamados para ser portadores de la palabra, para ir a darle vista espiritual a los que están ciegos. Este es el sexto milagro. Y vamos a ver el séptimo en Juan 11. Todo el mundo lo conocemos. Todos son muy importantes, pero este habla del paso entre la muerte y la vida. Habla del paso de la resurrección espiritual, que es la historia de Lázaro. ¿Sí? ¿Cuántos han leído esa historia de Lázaro? ¿Verdad? Y de ahí se sacan muchas enseñanzas, ¿verdad? Las dos hermanas, ¿verdad? Marta y María, ¿verdad? La loca y la prudente, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el milagro? El milagro es que una persona que ya estaba muerta, ¿verdad? Y no de momentos o minutos,
sino de días, ¿sí? De esos que dicen, no tiene remedio, ¿sí? Dios hace un milagro. ¿Con qué hace el milagro de la resurrección Jesucristo? Le echó polvos de Malacacoche ahí a la tumba, ¿sí? O hizo jornadas de oración y ayuno y azotes y pusieron veladoras. ¿Saben qué hizo? Soltó la palabra. Soltó la palabra, ¿sí? No tuvo que hacer show, no tuvo que gritar y brincar, ¿verdad? No tuvo que hacer espectáculos, no, soltó la palabra sobre algo que era imposible que el hombre hiciera, ¿verdad? Simplemente, ¿qué dijo? Lázaro, sal fuera. Dio una orden, ¿sí? Dio una orden, fue un verbo en imperativo. No le dijo, si quieres puedes salir. O Lázaro, ¿quieres que te levante? O ustedes, ¿qué quieren que haga con Lázaro? No, ¿verdad? Sino que llegó y se paró, ¿sí? Donde estaba el problema. Y dio la instrucción, soltó la palabra. ¿Cómo se hizo la creación del mundo? Con la palabra de Dios, ¿sí? Dios sustenta su palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad, ¿sí? La palabra de Dios es fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ejercitar? Hablar la palabra de Dios y creerla, ¿sí o no? ¿Ustedes se imaginan que todos los que estaban alrededor de la tumba dijeron, ay, sí, ahorita se va a levantar, ¿no? Ay, a ver, quiero verlo, ¿no? Ay, sí, es que vino la hermana Oli y dijo esto, pues quiero ver el milagro, ¿no? Y cuando pasa, no manches, ¿no? Que ponga su iglesia, mira la lana que va a entrar. Es cierto. ¿Y qué dijo Jesús? Se va a levantar, créanlo. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios, soy el Cristo, soy el Mesías, ¿sí? Y lo que estoy diciendo yo no lo digo de mí, Dios es el que está hablando, ¿sí? ¿Porque eran las palabras de Jesús? No, eran las palabras del Padre, ¿sí? El Padre usó la boca de Jesús, así como usó la boca de Aarón, así como usó la boca de Moisés, así como usó la boca de David. No tenemos que decir nada que salga de ti. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que decir lo que Dios te dice que digas. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito por lo cual vas a decirlo. Y cuando Él dijo, Lázaro, sal fuera, les dijo a los demás, ahora sí quiten la piedra, la puerta, el tapón que no le permitía a este hombre, ¿verdad?, salir a una nueva vida. Y sabes que hay muchas veces que la gente nos pone piedras en nuestra vida para que no salgamos. Hombre, ¿tú qué vas a cambiar? El que nace para maceta no pasa el corredor. Hombre, ¿qué vas a hacer? Eres un inútil, te están engañando, te están dando un poco wash, ¿verdad? ¿Qué no te has visto cómo eres? ¿No te has visto que no sirves para nada? ¿No te has visto que eres el último de todos? Las piedras, ¿no? Luego. Estás muerto, ya no salgas, no, mejor que te metes más al fondo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dijo? Pues quiten la piedra. Dejen de estar estorbando a la obra que Dios va a hacer. ¿Jesús pudo haber quitado la piedra? Sí, ¿verdad? La quitó cuando Él estaba en el sepulcro, ¿verdad? ¿Pudo haber mandado ángeles? También. ¿Pudo haber un terremoto y moverse la piedra? También. Pero ¿qué les dijo? Ustedes pusieron la piedra, ahora la quitan. Así como se esforzaron en taparle a este hombre la salida, ahora la van a quitar. ¿Alguien reprochó algo?
corrieron ahí todos los judíos, quitar la piedra. En el rito judío, y esto es muy importante para entender esto, a los muertos se les rodeaba con un lienzo, todo, ¿sí? Y aparte se les ponía otro lienzo sobre la cabeza. Entonces los dejaban así como tacos. ¿Por qué le dijo Jesús sal fuera? ¿Por qué no dijo vayan y ayúdenlo? ¿Sabe, no? Yo creo que salió así. Todo amarrado, ¿no? Ya que llegó afuera, que le digo ahora sí, dice, desátenlo, ¿no? Pero ¿qué implicaba eso? La nueva vida implica esfuerzo. ¿Ustedes creen que se acababa de resucitar el pobre cuate, ¿no? Y todo así, entamalado. ¿Creen que le fue muy fácil levantarse o llegar hasta la puerta? No, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Es una nueva oportunidad que Dios me está dando. Yo no sé cómo, pero voy a salir, ¿verdad? O a lo mejor se fue de gusanito, yo no sé, ¿verdad? Pero fácil no fue. Fácil no fue, ¿verdad? Hasta que llegó a la entrada de la cueva. Entonces, ahora sí, quítenle las velas, quítenle todo. ¿Qué quería decir eso? Que solos, hermanos, nunca vamos a poder enfrentarnos a la vida. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más que crea igual que nosotros. Imagínense que ustedes van al panteón y de repente, se empieza a botar la tierra, sale un ataúd y sale un muertito todo embalsamado y te diga, desátame, ¿a poco lo vas a desatar? Rompen el récord de velocidad saliendo del panteón, ¿verdad? Pero aquí hubo gente que dijo, vamos a desatarlo. ¿Tuvieron miedo? No. ¿Por qué? Porque creyeron en el milagro, ¿sí? No era el principio de la película de los zombies, sino que ellos ya no lo veían como una persona muerta, sino como que alguien había renacido a una nueva vida, a una nueva existencia, a una nueva manera de vivir, pero necesitaba que alguien lo apoyara. Y yo les puedo asegurar que los que fueron a quitarle los vendajes eran discípulos del Señor. Muchos de los demás todavía siguen corriendo. ¿Por qué? Porque sus ojos carnales no podían ver lo extraordinario, ¿sí?, de las actitudes, de las acciones de Dios. Estaban pensando todavía que iban a destapar un muerto, cuando que en realidad era un vivo. Cuando tú le predicas a alguien, ¿sí?, le estás quitando esas vendas, lo estás trayendo a la vida nuevamente. Cuando le dices Cristo te ama, le estás diciendo sal del sepulcro porque Cristo te va a dar una nueva vida. Eso es lo que le estás diciendo. ¿Pero qué necesita? Pues que le quites el envoltorio y le empieces a hablar de la palabra de Dios. Le empieces a hablar de la grandeza de Jesucristo. Le empieces a hablar de los portentos, milagros y maravillas que Dios puede hacer en la vida de cualquiera que cree en Él. Porque los milagros vienen por fe. En aquel tiempo era para que los incrédulos creyeran. Así oró Jesús: Padre, esto lo hago para que estos crean. ¿Verdad? Nosotros ya conocemos de Cristo, ¿sí o no? El más incrédulo conoce de Cristo, ¿sí o no? Hasta en películas lo ha visto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer nada más con esa gente? Quitarle las vendas.
quitarle los engaños en los que lo han metido, ¿verdad? Una vez en Guanajuato hice algo que después me dio mucha risa, ¿no? Primero me arrepentí, pero no me dio mucha risa. Ya ven que a un lado del Teatro Juárez están los que venden cuadros, pinturas y todo. Entonces había 3 cuadros del rostro de Jesús. Pero los 3 eran diferentes, muy bonitos, eso sí, ¿verdad? Muy padre. Entonces y me acerco y le pregunté al que vendía, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? Dice, 3,500. Le digo, ¿y el más feíto? Y se me queda viendo. Le digo, porque pues está más feíto que este. No, pues vale lo mismo. No, le digo, ¿y cuál es el bueno? ¿Cuál es el mero chico crudo? ¿Cuál es el que me garantizas que va a ser milagros? Ah, pues esto ni tú sabes, ¿no? Me ahorré mi año. Sí, pues dije, la cosa le va baratito el más feíto, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente va y lo compra y dice, es Jesús. ¿Verdad? Y dice, oye, yo tengo otro en mi casa, pues es que ese es otro Jesús. ¿Cuál es el más bueno? Pues vamos a juntarlos como los gallitos de pelea, ¿no? Engaño tras engaño, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están vendados. Están viviendo con lo que otro les dijo que era, ¿verdad? No con los ojos espirituales. ¿Dónde ve uno a Jesucristo? Yo lo veo en ti. Yo lo veo en ti. Yo lo veo en ti. Ahí está Jesucristo. Me veo en el espejo y veo a Jesucristo. ¿O no? ¿No tienes a Jesucristo en ti? Amén. ¿No dice la palabra? Entonces, ¿qué voy a ver en ti? Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la gente en ti? A Jesucristo. ¿O van a ver en ti el ladrón, el borracho, el drogadicto, el adúltero, el mentiroso? Entonces Cristo no está en ti. Tienes que cambiar. ¿Para qué? Para que ahora sí la imagen espiritual de Cristo se refleje en ti hacia los demás. Y lo que hables sea palabra de Dios. Pero hay a veces que nomás soltamos palabra de juicio, palabra de condenación, palabra de un montón de cosas, ¿no? Cuando que Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Ya no necesitas condenarlo, el mundo está condenado. No necesita de nosotros como jueces, sino como libertadores. Dile a quien tienes a un lado, eres un libertador de Cristo. Eres un libertador de Cristo. ¿Y a quién vas a libertar? A los cautivos. Póngale 10 al hermano. A los cautivos, ¿sí? Son a los que te va a acercar el Señor. A los que están envueltos en religiones raras, en brujerías, en el ocultismo, en agnosticismo, en ateísmo y todos los ismos, hasta el de Tehuantepec. A esos son a los que tenemos que liberar. Ay, andamos haciendo, como decía mi hermano, estamos haciendo congresos cristianos para cristianos. Congresos evangelísticos ya van los cristianos. En un concierto cristiano ya van los cristianos. Y hacen el llamado y ahí van los cristianos. Y dices, no, allá afuera son los que están cautivos, son los que están en sus tumbas todavía, son los que están en tinieblas, son los que están en oscuridad. A esos son a los que tienes que llevarles la luz de Jesús. Esos son los que Dios quiere que tú des libertad. ¿Alguien ha leído Isaías 61? ¿El Espíritu de Dios está contigo? Amén. ¿Por qué decimos que somos una iglesia pentecostal? Porque creemos en el Espíritu de Dios. Porque sabemos que hasta que no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, si tú ya recibiste el Espíritu de Dios, ¿por qué no lo ejerces?
No digas, pastor, ore para que el Espíritu de Dios venga. Ya lo tienes. ¿O qué? ¿Se traspasó Cristo en ti sin su Espíritu? No lo creo, ¿verdad? Al momento que tú dijiste, Señor, yo te acepto, estás aceptando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y a la Santísima Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué te falta? Valor, decisión, amor hacia los demás. Juicio, el mundo ya tiene juicio. Condenación, el mundo ya está condenado. Pero entonces, ¿para qué Dios te dio la vida? ¿Para que hagas lo que ya está hecho? No, para que vengas a deshacer las obras de Satanás. Que vengas a romper las cadenas con las que la gente está esclavizada. Pero para hacer eso necesitamos romper nuestras propias cadenas. Romper nuestras propias regiones ocultas que todavía a veces guardamos, escondidas. Es verdad, somos templos de Dios, pero de repente tenemos cuartitos oscuros que les ponemos más atención a esos que al templo que Dios ha hecho. Porque Dios no nos forza a hacer nada. Él espera, es paciente. ¿Por qué? Porque Él quiere ver que estemos dispuestos a limpiarnos y sacar toda la inmundicia que hay en nosotros para que su templo sea un templo limpio, sea una casa de oración, sea una casa de meditación de la palabra, ¿verdad? Que sea una casa donde el que llegue a hablar contigo se sienta aliviado, se sienta amado, se sienta respetado. En el libro de Génesis dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No dice que fue idéntico, ni que somos clones de Dios como ahora se predica, ¿verdad? Que somos diosesitos, ¿no? O somos juniors de Jehová. No, dice semejanza, parecidos, no idénticos. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra semejanza de Dios? Sus características. Si Dios está contigo en ti, tú tienes el Espíritu de Dios, tienes su personalidad, y eso tiene que luchar contra lo que el mundo habla de ti. Yo les puedo preguntar, ¿de cuántos de ustedes ha hablado negativamente la gente? Todo el mundo vamos a levantar la mano, ¿sí o no? ¿Alguno ha sido menospreciado? Nada más yo. ¿Criticado? ¿Te han comparado con otros y saliste perdiendo? ¿O siempre saliste ganando? Yo nunca he salido ganando. ¿Tú te lo crees? ¿O crees que Dios te dice que tú eres como la niña de tus ojos? Amén. ¿Crees que Dios te dice que eres hijo de Dios? ¿Crees que eres heredero y coheredero en Cristo? Entonces, ¿a quién vas a escuchar? ¿A lo que dice la palabra? ¿O lo que te dicen los demás ciegos? Y a veces están disfrazados, ¿verdad? De siervos de Dios. Más que quién sabe cuál Dios. Porque el Dios que yo conozco, el Dios que yo amo, es el que ama a todos. Aleluya. El que acepta, no el que tolera. ¿Sí? Como una vez me preguntaron que qué haría si entrara un homosexual aquí. Le digo, es bienvenido, es respetado, pero si viene con afán de cambiar, si viene para que lo aceptemos toda la vida así, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es tajante. Entonces, si nosotros nos empezamos a volver tolerantes, empezamos a perder la luz de Jesucristo, la luz de Dios, la sabiduría de Dios.
Y no tenemos que confundir el amor con la tolerancia. Decía una vez en una reunión de pastores un hermano, vamos a orar por todos los niños que han sido abortados. Yo le dije, hermano, mejor hay que orar por las madres que los abortaron. Los niños ya se fueron al cielo, ya necesitan tus oraciones ni las mías. Necesitamos para que la mujer entienda que no es dueña ni de su cuerpo ni del embrión que tiene en su vientre. Así de sencillo. Digan las leyes, digan lo que quieran. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nadie es dueño de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido del Señor. Entonces, si nosotros entendemos este versículo de que con la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, Lázaro salió a la vida, debemos entender que tú ya recibiste esa palabra de vida, que ya saliste de ese sepulcro, ya no tienes que voltear hacia atrás, no tienes que pensar en lo que fuiste o lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, tienes que poner tu mirada hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios te está dando una oportunidad diferente de desarrollar cosas tremendas, graciosas, grandes, llenas de luz hacia los demás. Para eso fuimos llamados, ¿verdad? Decía la hermana Oli, ¿verdad?, que es un privilegio cuando uno trabaja en una iglesia nueva. ¿Por qué es un privilegio? Porque fuiste escogido, ¿sí o no? Fuiste escogido para hacer algo grande que Dios quiere que tú hagas. Hacer crecer, ¿sí?, hacer crecer el ejército de Dios. Para eso fuiste escogido. No tienes que pensar, ¿estaré bien aquí o estaré bien aquí? Si Dios está aquí y Él te llamó, es porque tienes que hacer algo, no ocupar nada más una silla. Hay lugares en donde el demonio los tiene bien a gusto, no hace nada. Bien a todo dar. Es como decía mi esposa, nosotros venimos de una iglesia grandísima, ¿verdad? Cuando recién salimos de allá para acá, yo creo que ya serían unos 5,000 gentes. ¿De esos cuántos creen que de la gente que estaba ahí servían a la iglesia? Pero estaba bien a gusto, iban cada 8 días, daban sus buenos días con su ofrenda, pero ¿para qué les servían al Señor? Porque cuando había reuniones de trabajo, ¿cuánta gente iba a dar? Yo creo que ni 50 o a la mejor 30, ¿no? Hermano, vamos a ir a la cárcel. No, ¿qué creen, hermano? Ese día no puedo. Generalmente esa fecha yo me enfermo. O viene mi tatarabuelita de visita. No puedo, ¿no? No es mi ministerio. Hermanos, hay que ir a ver a los niños de la calle. No, ¿saben qué? Hace mucho calor. A 52 grados. Tengo que atender a mi familia. Era una iglesia gigantesca. ¿De qué sirve? La palabra de Dios nos dice que no es con cantidad, es con calidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Cuando va a pelear, ¿verdad?, contra aquellas tribus enemigas del pueblo de Israel, y que va un montón de gente, ¿no? ¿Qué les dijo Dios? A ver, pregúntales quién tiene miedo. A ver, ¿quién de ustedes tiene miedo? Órale, para su casa, vámonos. Y así fue depurando el Señor, ¿verdad? Hasta que se quedó con ¿cuántos? Con 300, dice que iban 32,000. Se quedó con el 1%. ¿Y qué pasó? Con la estrategia que Dios les dio, vencieron un ejército gigantesco. ¿Por qué? Porque fueron con fe.
No pusieron los ojos en el enemigo, sino abrieron sus oídos a la voz del Señor. Así debemos de vivir nosotros. Así yo quisiera que esta iglesia fuera. Que no pensáramos en nuestras debilidades, en los problemas, en los obstáculos, sino que pensáramos en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Así, imperfectos o perfectos o como quieras llamarle, eres un hijo de Dios. Y por tanto, eres un escogido de Dios para hacer cosas grandes. Muchas veces les he dicho, yo no quiero una iglesia llena de cristianos, quiero una iglesia llena de hijos de Dios, porque el hijo obedece, el cristiano sale y se le olvida la prédica. En otras iglesias allá como por Japón o aquí no. Que no seamos oidores, sino que seamos hacedores. Fuentes de agua para el sediento, ¿verdad? Luz para el ciego, pan para el hambriento. Todo eso Dios nos los ha dado para cumplir su propósito. Por eso somos pocos, para que entendamos, ¿verdad?, que con lo poco que somos, mucho vamos a hacer. Y mucho vamos a ganar para el reino de Dios. Y acuérdense una cosa, y con esto quiero terminar. El milagro más grande que tú puedas encontrar que Dios hizo, eres tú. Amén. Soy yo. Es el milagro más grande. Y si Dios lo hizo contigo, lo hizo conmigo, tú lo puedes hacer con cualquier hombre. Nada más sé obediente, sé fiel, sé valiente y declara la palabra de Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti confiamos, Padre, en lo que has pedido que hagamos. Señor, hace unos momentos nos decían que si hacíamos un compromiso contigo, y hoy queremos tomar ese compromiso. Hoy queremos, Señor, comprometernos contigo, a amarte, a respetarte, a tenerte en todos los aspectos y momentos de nuestra vida y ante todo a ser obedientes a ti. Padre, tú nos trajiste, Señor, a este lugar no como invitados, sino como miembros, Padre, de tu familia, de tu iglesia, de tu grupo. Yo sé que estás poniendo en la mente de mis hermanos esas personas a las que tú nos vas a poner para hablarles. Yo sé que tú estás inquietando a aquellos que quieren servirte y que habían dejado, Señor, a un lado el obedecerte. Yo sé, Señor, que a veces pensamos que hemos hecho cosas malas y negativas. Esperamos, Señor, que en tu gracia hemos sido perdonados por todos nuestros pecados. Y que por tanto eso no nos debe detener para llevar luz a los que están en oscuridad. Padre, te pedimos perdón si en algún momento nosotros mismos nos menospreciamos. Te pedimos perdón, Padre, si en algún momento nosotros mismos, Padre, hablamos mal de nosotros y no quisimos ver, Señor, la grandeza que hiciste por cada uno de nosotros. Y te pedimos perdón por no haberte obedecido cuando nos mandaste a hablar a alguien que tú cruzaste en nuestro camino. Pero hoy, Padre, nos comprometemos que seremos portadores de tu palabra. Levantaremos, Señor, tu estandarte. Iremos por donde tú quieres que vayamos, Señor, y no nos detendremos para sembrar tu palabra. Gracias por escogernos, gracias por amarnos y gracias por confiar en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.